Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Gracias por conectarse a los 13 valientes que se conectan un día viernes. Me encanta, muy agradecida. Bueno, empecemos sin más. Antes de arrancar, les quería comentar que si bien tenemos 15 minutos de break, les propongo por hoy, si les parece bien, si no, no hay ningún problema, ¿sí? En vez de hacer el break a mitad de la clase, vamos de corrido, ¿sí? Vamos de corrido y terminamos 15 minutos antes, ¿ok? Entonces, en vez de hacer el break, hacemos de corrido y terminamos 8:15, ¿les parece? Si no, no hay ningún problema, ¿sí? Si quieren tener el break, ¿ok? Genial, súper, súper. Ok, perfecto. Genial, entonces, si están todos de acuerdo, quedamos así, súper, súper. Bueno, hoy continuamos con nuestro módulo uno. ¿Sí? Ok, gracias Sol. Continuamos con nuestro módulo uno. ¿Sí? Seguimos hablando de lo que son los contratos, ¿sí? Y en esta segunda clase vamos a ver un poquito a rasgos generales, ¿sí? ¿Cuáles son las principales obligaciones? ¿Cuáles son los principales derechos para las partes? ¿Quiénes son las partes? El empleador y el trabajador. Son las partes son las partes que suscriben el contrato laboral, son las partes del vínculo laboral, ¿sí? Empleador y trabajador. Habíamos visto los tipos, el plazo del contrato, habíamos visto cómo fundamentar un contrato a plazo, habíamos visto que la regla principal es el contrato por plazo indefinido, ¿sí? Hablando de esto, haciendo este resumen, ¿verdad? Antes de entrar en lo que es el contrato de trabajo con sus derechos y obligaciones, ayer quedó nomás algo en el tintero, anteayer, perdón. Una compañera, no recuerdo quién, había preguntado el contrato de zafra. ¿Qué es el contrato de zafra? O cuál es el plazo, mejor dicho, del contrato zafral, ¿sí? Esa fue una muy buena pregunta y por falta de tiempo no pudimos responder. Estaba en el chat la pregunta, así que la vamos a responder ahora antes de pasar ya a los derechos y obligaciones, ¿sí? Habíamos visto entonces que la regla general es que el contrato sea por plazo indefinido. ¿Por qué? Porque la prestación del servicio es de tracto sucesivo, no se agota en un servicio, no se agota en una prestación. El trabajador tiene que tener la seguridad de que su trabajo va a subsistir en el tiempo, ¿sí? Salvo, ¿verdad? Alguna causa justificada, salvo alguna desvinculación injustificada con el pago de los rubros que corresponden, que vamos a ver más adelante. Más adelante vamos a hablar de las formas de terminar el vínculo laboral. ¿Ok? Bueno, entonces, si bien es la regla, podemos eventualmente pactar un contrato a plazo, pero tenemos que poder fundamentar correctamente, ¿sí? Tenemos que poder fundamentar el motivo de esa temporalidad, tenemos que poder explicar con pruebas por qué yo le estoy contratando por X cantidad de meses, no más, y no por tiempo indefinido, ¿sí? Y ya vimos las consecuencias, ayer hablamos de las consecuencias de pactar un contrato a plazo sin que realmente sea un contrato a plazo, ¿sí? Sin tener las pruebas. Famoso, creo un contrato a plazo para poder evaluarle por más tiempo nomás a ese trabajador y no dentro del periodo de prueba que establece la ley. Bueno, ¿y cuáles son las consecuencias? Que ese trabajador, ¿verdad? Son dos, ¿verdad? Una es que ese trabajador, ¿verdad? Al finalizar el supuesto plazo, diga, no, esto es un contrato por tiempo indefinido, nunca fue a plazo, nunca hubo pruebas de que esto sea temporal y le demande a la empresa la indemnización, el preaviso y todos los demás rubros del despido injustificado, ¿sí? Esa es una consecuencia. ¿Y qué pasa cuando yo pacto un contrato largo a plazo, ¿sí? Y quiero rescindir ese contrato yo empleador antes de la fecha pactada? El problema ahí, o la contingencia ahí, es que ese trabajador me pueda reclamar una indemnización a mi empleador
equivalente o no superior, mejor dicho, no superior a los salarios que ese trabajador hubiese percibido si se respetaba la fecha, ¿sí? Que dependiendo de cuánto falte para terminar mi contrato o para cumplirse la fecha pactada, puede ser muy oneroso o no tanto, ¿verdad? Pero esa es otra consecuencia de no, eh, de pactar un contrato a plazo, porque sí nomás, ¿sí? Y después queremos rescindir antes de la fecha pactada, ¿ok? Bueno, esto es un resumen breve, ¿ok? Si quieren profundizar en esto, la clase del miércoles está grabada y ya se subió al Classroom. Entonces, haciendo este resumen, vamos a lo que es el contrato de zafra, ¿sí? El contrato de zafra es un contrato por tiempo indefinido, ¿sí? La regla general, plazo indefinido, pero discontinuo. No es, no se presta todo el año este servicio del zafrero. ¿Por qué? Porque el zafrero presta su servicio solamente en X cantidad de meses en el año. Todos los años probablemente, pero siempre dentro de esos meses, siempre dentro de la zafra. La zafra generalmente está relacionada a al campo, ¿verdad? Es lo más común, pero también puede estar relacionada a cuestiones que no tengan que ver con el campo o con lo rural, ¿sí? Por ejemplo, em, una empresa, ¿sí? Que vende, además, entre otras cosas, vende calendarios y vende calendarios, sí, calendarios. Ese es el ejemplo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque esta empresa siempre, en lo que va de octubre a diciembre, ¿sí? Tiene que vender esos calendarios. En los demás meses del año ya no vende. ¿Por qué? Porque vende los calendarios del año siguiente y esa es la época en que se vende realmente. En los demás meses del año ya no hay venta, no se vende eso. Entonces ellos le llaman a esa época la época de zafra. ¿Por qué? Porque siempre son en los mismos meses que se necesita a esa gente para que haga la venta, la producción de esos calendarios. Los demás meses del año esa producción está suspendida, no se realiza. Ese es un ejemplo que no tiene que ver con la zafra, con el campo, ¿verdad? Pero generalmente la zafra está relacionada a lo que es la cosecha, ¿verdad? La zafra se da en la época de la cosecha de algodón, por ejemplo, ¿verdad? Entonces siempre yo le necesito a esta cantidad de trabajadores de, a ver, de marzo, no sé si es en esa época, vamos un ejemplo nomás, de marzo a mayo. Entonces ellos me prestan el servicio de marzo a mayo, termina la cosecha de algodón y su contrato no es que termina, su contrato queda suspendido. Los efectos del contrato de ese zafrero, una vez que se terminó la zafra, queda suspendido. ¿Por qué? Porque recién el año que viene, cuando vuelva a generarse la época de cosecha de algodón, voy a volver a necesitar los servicios de estos trabajadores. Durante el resto del año no termina el vínculo. ¿Por qué? Porque el año que viene va a existir otra cosecha y así año tras año. Entonces no es que yo voy a terminar el vínculo todos los años y todos los siguientes años le voy a recontratar. No. Se subentiende que si todos los años yo, empresa, ¿verdad? Que subsiste de la materia prima, que en este caso es, por ejemplo, el algodón, ¿verdad? Todos los años voy a cosechar algodón y todos los años lo voy a necesitar a la gente para que me colabore o me ayude con la cosecha. Entonces no termina el vínculo todos los años y vuelve a empezar al siguiente. Lo único que sucede desde la primera cosecha en que yo trabajé o le contraté a estos trabajadores es que durante el resto del año su contrato está suspendido. ¿Ok? Es decir, no se dan los dos elementos principales del vínculo laboral, que es la prestación del servicio del trabajador y el consiguiente pago del salario por ese servicio. Esos dos efectos principales no se dan y por eso está suspendido el contrato, pero no termina el vínculo. Eso significa que zafra tras zafra, ese trabajador está acumulando antigüedad. Zafra tras zafra, él me está acumulando antigüedad y sí puede llegar a la estabilidad perfectamente. Entonces solamente hace falta un contrato con el zafrero, el primero, con el que se inició en la zafra en la empresa.
Y a partir de ahí su contrato queda suspendido. Cuando termina la zafra, se convoca, la empresa convoca el siguiente año a la zafra que nuevamente va a iniciar. Generalmente vuelven los mismos trabajadores, termina esa zafra, ¿ok? Y se repite el ciclo. Entonces, cuando termina una zafra, ¿qué es lo que yo tengo que pagar? Y como va a terminar la zafra y yo ya no le voy a volver a ver a este trabajador hasta la siguiente zafra, lo que yo tengo que pagarle son sus días trabajados y el aguinaldo proporcional a esa zafra. No voy a esperar a diciembre para pagarle algo que ella me generó al terminar la zafra, ¿verdad? Si la zafra terminó antes de diciembre, obviamente. Entonces, yo le pago su aguinaldo proporcional y sus días trabajados. No le hago una liquidación final a veres. ¿Por qué? Porque él va a volver probablemente el año que viene en la siguiente zafra. Si no vuelve, entonces ahí probablemente vamos a generar una causa de despido por ausencias, ¿sí? Probablemente. Que vamos a ver, hay un módulo luego en donde vamos a hablar de las formas de terminación, como les dije. Pero si el trabajador no vuelve en la siguiente zafra, no se le convoca y no vuelve, entonces él está incurriendo en lo que es una causal de despido por ausencias o por abandono también puede ser. Y si yo quiero, bueno, se presentó mi trabajador zafrero, este es el tercer año que se está presentando la zafra, pero yo no quiero más trabajar con él, yo empleador. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y se paga un despido injustificado conforme a la antigüedad. Si es la tercera zafra, probablemente tiene 3 años y algo de antigüedad. Entonces le voy a pagar la indemnización, el preaviso, los días trabajados, las vacaciones proporcionales si es que tiene, ¿verdad? Vacaciones causadas puede que no tenga, ¿verdad? Porque ya saben que para las labores discontinuas, eso no habíamos hablado todavía, bueno, para las labores discontinuas, ¿sí? Como son las del zafrero, el zafrero o el trabajador con actividades discontinuas tiene que generar por lo menos 180 días trabajados en el año para tener derecho a vacaciones. Siempre hablando de los trabajadores con actividades discontinuas. No son muchos los trabajadores con actividades discontinuas. Los zafreros nomás son los que tienen actividad discontinua. ¿Por qué? Porque prestan sus servicios siempre en los mismos meses del año, todos los años. Y el resto del año su actividad está suspendida. Ese es el zafrero. Bueno, y el zafrero tiene que trabajar 180 días para tener derecho a las vacaciones, casi 6 meses. Generalmente no se da, no son tan largas las zafras como para que él genere 180 días, porque tiene que generar en el año, ¿verdad? En la zafra. Pregunta, si cumple 180 días sería 12 días y depende de su antigüedad, porque año tras año, pues el trabajador zafrero acumula antigüedad, ¿verdad? Si tiene 5 años de antigüedad, si tiene o mejor dicho, en el sexto aniversario, recién se causa los 18 días. Si tiene 5 años de antigüedad o menos, ¿verdad? Entonces sí va a causar 12 días. Pero si es un zafrero ya antiguo y es su octavo año, su octava zafra conmigo, y trabajó 180 días en ese octavo año, trabajó 180 días en ese octavo año, entonces ahí genera 18 días de vacaciones, ¿verdad? Ahora, si tiene menos de 6 años, tiene 4, 5 años nomás, de 4 o 5 zafras conmigo, o sea, 4 o 5 años de antigüedad conmigo empleador, ese cuarto o quinto año que él me trabaje 180 días, ahí me va a generar los 12 días de vacaciones. Porque el zafrero es un trabajador cuyo contrato es por plazo indefinido, solo que su labor es discontinua, no porque yo empleador no más quiero, sino que por la naturaleza de mi rubro se entiende y se puede probar que la labor es discontinua. Yo no le puedo forzar a la naturaleza. ¿Verdad? Si la cosecha de algodón es de marzo a mayo y luego ya no hay, se entiende por qué es discontinua, se entiende por qué para la producción y se entiende por qué se suspende hasta en la nueva zafra. ¿Verdad? O sea, se entiende de la naturaleza misma del rubro o del giro de esa empresa. No es que yo nomás lo voy a llamar porque sí, zafra. Tampoco debemos caer en eso, ¿verdad? Que bueno, en realidad yo quiero que esté 3 meses nomás conmigo, después lo voy a suspender. ¿Y qué hace él? Y es carpintero. ¿Y por qué le vas a suspender si vos tenés una carpintería?
O sea, ¿por qué lo vas a suspender el resto del año y 3 meses nomás y decir que esa si tenés una carpintería? De la naturaleza del rubro de la carpintería, ¿verdad? No nace que yo pueda suspenderle a ese trabajador el resto del año y que me trabaje 3 nomás, ¿verdad? La zafra, la naturaleza zafral nace, ¿verdad? Del rubro mismo, ¿verdad? Se entiende, se puede comprobar, es evidente, ¿verdad? Como en el caso de las cosechas. ¿Verdad? Podría ser también en otros casos empresariales, es un poco más difícil, ¿verdad? Pero no es del todo descabellado, por ejemplo, en el caso de esta empresa esta unipersonal, ¿verdad? Que hacía calendarios, se dedicaba a eso en una época del año y el resto del año no producía. No es descabellado, puede ser, pero realmente paraba. El resto del año ya no producía. Solamente se activaba en esa de octubre a diciembre para crear los calendarios, merchandising y demás que vendían generalmente a bares, a restaurantes, ¿verdad? Y ellos tenían que hacer su agosto, como se dice, en estos meses del año que les mencioné, ¿verdad? Pues ya no había. Se podía eso encasillar, ¿verdad? En lo que es la actividad sastral, ¿por qué no? Ahora, si vos todo el año estás produciendo, no es que en 3 meses del año nomás, no, si vos todos los años producís, o todos los meses del año, todos los meses del año, mejor dicho, estás produciendo, ya no es zafra, ya no es zafra. En todo caso, tenés una temporada alta. Para tener una temporada alta en donde necesitas más gente, que es otra cosa, eso no es actividad zafral. Pero bueno, concluyendo, ¿sí? La zafra es un contrato en donde se tiene que hablar, ¿verdad? De las condiciones zafrales. Se tiene que mencionar que es vinculado a la zafra, porque se tiene en cuenta la cosecha ¿sí? Yo le subí al Classroom un modelo de contrato zafral para que tengan a mano. Y lo importante es que sepan que es por tiempo indefinido, que año tras año su trabajador zafrero va acumulando antigüedad, que si yo quiero terminar definitivamente el vínculo con un trabajador zafrero, tengo que pagarle un despido injustificado, salvo que mi trabajador haya incurrido en una justa causa de despido. A la justa causa de despido solamente corresponde el pago del aguinaldo y los días trabajados, y terminó el vínculo. Pero esa justa causa tiene que estar probada, tengo que tener pruebas. ¿Y cuál puede ser una justa causa? Puede ser, por ejemplo, que no se presentó a la siguiente zafra y me generó la causa de despido por ausencias o por abandono, entre otras. En el artículo 81 del Código del Trabajo, ese artículo tienen que siempre tener en mente. El artículo 81 enumera cada una de las causas gravísimas, ¿verdad?, que el trabajador puede cometer y que el empleador puede invocar para aplicar un despido con justa causa, ¿sí? El artículo 81. Si ustedes quieren saber si pueden despedir o no con causa como empleadores, tienen que mirar el artículo 81 y ver si esa falta o esa inconducta, mejor dicho, del trabajador se puede subsumir en alguno de los incisos que tiene ese artículo 81. Pero eso vamos a ver más adelante, vamos a profundizar, ¿sí? Bueno, eso nomás no quería que quede en el tintero porque fue una muy buena pregunta que hicieron en la clase pasada. ¿Y qué es lo que yo pago al terminar cada zafra? Y le pago su aguinaldo como le tengo que pagar a cualquier trabajador, solo que a él le pago al terminar la zafra porque después ya no le voy a ver, ¿sí? Y los días trabajados. Con respecto al pago en IPS, esa también es una buena pregunta que hace Patricia. El IPS tiene la posibilidad, uno aporta para el salario del zafrero, ¿verdad? Pero el IPS tiene la opción de dar de baja por término de zafra. Pero el que yo le dé de baja por término de zafra no significa que terminó el vínculo. El IPS da esa posibilidad, ¿sí? Porque sabe que es un trabajo discontinuo y el IPS sabe que al ser discontinuo el resto del año no hay trabajo, no hay salario, entonces da la posibilidad de darle de baja para no aportar por esos meses de inactividad. Pero eso no significa que terminó el vínculo. Entonces al zafrero sí yo puedo darle de baja al terminar la zafra, darle de alta al iniciar el año que viene, la siguiente, y así todos los años. Pero eso no significa que voy a tener 5 contratos laborales y que cada año se reinicia su antigüedad. No, ¿sí? Es una
un beneficio que da nomás el IPS para los empleadores que le puedan dar de baja para no aportar por esos años, por esos meses de inactividad, ¿sí? Esa es la opción. Igual que en el rubro de la docencia. El IPS también da la posibilidad de dar de baja por término de año lectivo, ¿verdad? Porque esos meses de vacaciones en principio no se aporta, ¿verdad? No hay trabajo, no hay salario y no se aporta, ¿verdad? Y se le da de alta otra vez al inicio del siguiente año. Pero eso no significa que terminó el vínculo con ese docente, que terminó el año lectivo, porque el año que viene va a volver a dar clase y va a volver a iniciar todo. ¿Ok? Bueno, a ver. Hasta aquí quedó claro entonces lo de la zafra, que es por tiempo indefinido, que se paga al terminar la zafra aguinaldo y días trabajados, que si yo, que mi zafrero me acumula antigüedad zafra tras zafra, que tengo que tener ojos, si es que, porque me puede generar la estabilidad, ¿verdad? Que si quiero desvincularle tengo que pagar un despido injustificado, salvo que me haya incurrido en justa causa. A ver, hay una última pregunta por ahí. Veo una manito, pero no logro ver el nombre. Profe, soy yo, Alberto. Ah, Alberto, sí, perfecto, te escuchamos. Una consulta. ¿Qué pasa, por ejemplo, de Cervepar, que ellos en temporada alta, ponerle que en diciembre, entre octubre, noviembre y diciembre, contratan empleados por 3 o 4 meses y Ujú. luego de un tiempo termina el contrato y qué sé yo, pasa 4 o 3 meses de vuelta y quieren contratar con la misma modalidad. En ese caso, no sumaría su primera antigüedad si es que le Mm. volvés a contratar ¿Y por qué en le ese vuelven a periodo. contratar? Porque se entiende que le contraten en temporada alta, ¿verdad? Esa es una justificación, por ejemplo, de un contrato a plazo, ¿verdad? Vos tenés una temporada alta y necesitas refuerzo para tu plantel, ¿verdad? Sí, Pero después termina tu temporada alta, termina tu contrato y le pagas su aguinaldo y sus días trabajados. Y después de unos meses le contratan otra vez. sí, ¿Y por qué le contratan otra vez? ¿Para una actividad distinta o para la misma actividad? la misma actividad por temporada alta, dicen, y ya les vuelve a contratar, por ejemplo. Vuelven a alegar temporada alta. Sí, ahí supongo yo que Mm, ya entraría ya si el empleado reclama, yo creo que correspondería a su antigüedad desde la primera contratación. Y sí, porque al final está todo el año entonces, ¿verdad? No es que está solamente Sí, en temporada alta. inactivo prácticamente está 3 o 4 meses y después vuelve con la empresa. Lo Mm, que o sea, hice un análisis, pero no sé si estoy en lo correcto. Si es que van a volver a contratar, que pidan un certificado de alguna empresa donde estuvo trabajando en ese periodo que estuvo inactivo con la empresa. Y eso es lo que yo calculo que puede ser que se pida, ¿verdad? Si te vas a volver a contratar. Y Para, están así, para, por ejemplo, año tras año. O sea, ya tienen 2, 3 años así. no, 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 no. Sería, Mm, terminó el año pasado en diciembre y le quisieron contratar de vuelta en abril, por ejemplo, de Y este ya año. por tiempo indefinido, la segunda No, contratación. temporal de vuelta le quieren hacer. Ah, y hay que ver el fundamento de ese segundo contrato. ¿Verdad? Porque Ujú. el primero está bien, digamos, era temporada alta. ¿Verdad? Después pasaron 2, 3 meses y le contraté otra vez, pero hay que ver cuál es el motivo de ese segundo contrato. Si Ya, realmente hay ahí un fundamento para la temporalidad. vaya, ya. Hay que ver. Sí. Si se demuestra bien y si se sabe documentar eso en el contrato, dando una explicación y avalando, fundamentando, perdón, esa contratación, puede ser que sí Sí, se apruebe esa modalidad. claro, hay que ver si realmente esta segunda contratación es temporal realmente, o para qué es. Y si es verdadera la temporalidad, si tengo pruebas de esa segunda contratación que es temporal, podemos decir que sí, que es una segunda contratación temporal, ¿verdad? Y ya no le contrato más después, ¿verdad? Ya termina mi segundo contrato, digamos, y ya no le contrato más después. Ya, Entonces ahí sí podemos decir, bueno, podría ser, habría habría que ver realmente, pero puede darse también que te diga, no, mi antigüedad se acumuló, ¿verdad? Se acumuló.
Entonces sería bueno que él esté fuera esos 3 meses realmente, pero ¿están fuera realmente esos 3 meses afuera o se simula nomás Sí, que sí están está fuera fuera. realmente? Mm, Yo en mi caso particular lo que hago es solicitar un certificado de mm. trabajo, de que estuvo trabajando en ese tiempo inactivo con la empresa y algunos presentan y los que presentan se les vuelve a contratar y los que no, obviamente ya no, por Mm. ese riesgo de que pueda reclamar su antigüedad ya desde el inicio y que se convierta en indefinido. Claro, porque pueden decir, no, esto es una simulación, ellos no querían luego pagarme mi antigüedad total y sí, está bien que le pidas, es un elemento que le brinda o le da un poquito más de seguridad a la empresa, Sí. porque si estuvo en otro lugar se entiende, ¿verdad? Para que no creo que haya una simulación, es menos probable que eso sea una simulación si estuvo con otro empleador. No está mal esa técnica, no está mal. Profe, ¿cuál es el Ujú. tabú? Digo el tabú porque algunos dicen, por ejemplo, que tiene que pasar 4 meses o 6 meses para volver a contratar a una persona para que no se tome la antigüedad, pero creo que no hay ninguna jurisprudencia o un criterio, o el código tampoco dice qué tiempo debe transcurrir para volver a contratar a una persona en la empresa para que no haya esa continuidad. Claro. Porque suele pasar ese que te preguntan o te dicen, por ejemplo, Mm. cuánto tiempo tiene que pasar para que yo pueda volver a contratar a una persona en la misma patronal, por ejemplo? Claro, sí, no, esa es una buena pregunta también, pero hay que entender también el contexto en que se aplica este corte de antigüedad y se cera después la antigüedad, ¿verdad? En realidad se hace eso, el famoso clean up, ¿verdad? Se aplica para evitar que la persona o el trabajador llegue a la estabilidad, ¿verdad? Generalmente el corte de antigüedad, ¿verdad? Se da a los 9 años, 9 años y alguito, ¿verdad? Antes de llegar a la estabilidad laboral, ¿verdad? Se termina el vínculo por despido injustificado, por mutuo acuerdo, por renuncia, no importa la forma en que se termine, el vínculo se termina. La persona está supuestamente afuera 3 meses, 6 meses, ¿verdad? Y después vuelve, ¿verdad? Y vuelve ya con antigüedad cero, ¿verdad? El problema acá es que cuando yo le quiero desvincular, ¿verdad? A esta persona, alegando su nueva antigüedad, ¿sí? Alegando, no sé, pasó un año desde que lo recontraté, digamos, y le termino el vínculo pagándole por un año de antigüedad. Ese trabajador puede decir, en realidad, el corte de antigüedad no fue verdadero. Te demanda a vos empresa y dice, en realidad el corte no fue verdadero. A mí me desvincularon para que yo no alcance la antigüedad. La prueba de ello es que coincidentemente el término del vínculo fue a los 9 años y 5 meses y 29 días, ¿verdad? Antes de llegar a la prestabilidad. Y coincidentemente 3 meses después había sido, no querían terminar el vínculo conmigo y me vuelven a contratar, pero ya con antigüedad cero. Es todo muy sospechoso. ¿Me entiendes? Entonces Sí, ahí generalmente se entiende o se puede fallar, los jueces fallan en realidad a favor del trabajador. Y no es el cleanup no es muy seguro para los empleadores por eso, ¿verdad? Porque tampoco hay una regla de cuánto tiempo pueda estar afuera, como vos decís, ¿verdad? Porque es una práctica que en principio no está permitida por ley, ¿verdad? La compra de antigüedad no está permitida por ley. Entonces no hay una norma legal que nos diga que esté afuera 3, 4, 5 meses. No hay, puede estar también 6 meses y si ese trabajador cuando te demande por la acumulación de antigüedad logra probar que todo fue una simulación para que él no llegue a la estabilidad, él va a ganar probablemente ese juicio, ese trabajador. Sí, entonces no importa cuánto tiempo esté afuera realmente. Si se puede probar que fue una simulación, si el trabajador puede probar que fue una simulación, ese trabajador va a tener razón. Y las veces que se discutió este tema en tribunales, los trabajadores eh, ganaban. Hay varios fallos, no sé si llega a jurisprudencia realmente, pero sí hay varios fallos en donde los trabajadores ganan porque prueban que fue una simulación. ¿Y cómo prueban? Y justamente, de verdad, a mí me despidieron a los 9 años, 5 meses y 29 días, justito un día antes de que yo sea ya un prestable. 3 meses después vuelvo. ¿Para qué me van a pagar una millonada con esa antigüedad para recontratarme 3 meses después? ¿Verdad? Y muchas veces esos 3 meses o esos 6 meses, en realidad el trabajador está trabajando. Le hacen negro, le hacen nomás figurar como que está afuera, por ejemplo. O le hacen trabajar en una empresa del grupo.
o le hacen figurar en una empresa del grupo, pero le sigue prestando servicios a la misma empresa. Entonces él prueba, mira, todo este tiempo yo estuve percibiendo salario, o mira, estas fueron todas las conversaciones que yo tuve con mi empleador durante los 3 meses que supuestamente estuve afuera. Yo en realidad siempre estuve trabajando, pero entonces ahí, por más que esté 3 meses o 6 meses afuera, si él logra probar que él siguió trabajando o que todo fue una simulación, él va a ganar. Entonces no hay una seguridad con quitarle 3 meses o 6 meses. Siempre va Profe, a ser un poco inclinado. Sí, esa práctica se da mucho en lo que es los bancos, las cooperativas, eso ellos tienen una regla o tienen algún... ¿Qué le avala a ellos para que ellos puedan realizar eso? Porque en la práctica ellos hacen, los bancos hacen esa, tipo, terminar la antigüedad y empezar de cero. Yo tengo un conocido que está en una cooperativa, por ejemplo, sí, aceptó y ahora está trabajando de cero prácticamente. sí. Y la verdad que no es, asumen el riesgo, ¿verdad? Asumen el riesgo porque la mayoría, por lo menos las empresas que yo conozco que aplican, saben del riesgo y aún así aceptan, ¿verdad? Realizar el cleanup, ¿verdad? Es mayor el miedo a la antigüedad, ¿verdad? Que el miedo al riesgo de demanda del trabajador, porque en realidad tampoco el trabajador está completamente perjudicado, digamos, ¿verdad? Porque él recibe una buena plata, ¿verdad? Por esa antigüedad, ¿verdad? Una plata que muchas veces quizás no la hubiese recibido de esa manera toda junta, ¿verdad? Entonces acepta, ¿verdad? El trabajador acepta y bueno, después cuando se le quiere desvincular, se acuerda que en realidad no, que su antigüedad no era esa y ya no le importa tampoco la plata que se le pagó, ¿me entienden? Y se presta al conflicto. Pero es asumir el riesgo nomás directamente, porque no hay un elemento que le pueda garantizar al empleador, ¿verdad? Que aplica este tipo de prácticas, que su trabajador el día de mañana no le demande, ¿verdad? Le puede demandar acumulación de antigüedad. Y hay que ver qué pruebas reunió ese trabajador para probar que en realidad el vínculo siempre subsistió y que todo fue para evitar que él llegue a la estabilidad. Porque la estabilidad pues está consagrada en la propia Constitución Nacional, ¿verdad? Entonces, está recontra protegida la estabilidad laboral, ¿verdad? No se puede renunciar a esa estabilidad, ¿verdad? Justamente en la primera clase, ¿verdad? Hablábamos de lo que es la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, ¿verdad? Y si no se puede renunciar a las vacaciones, mucho menos se puede renunciar a la estabilidad, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando el trabajador demanda, por más que él haya aceptado ese monto de dinero, el juez dice, ah, no, la estabilidad es uno de los principales derechos garantizados hasta por la propia Constitución Nacional. El trabajador no puede renunciar a ese derecho ni por más que haya aceptado la plata. Entonces, falla a favor del trabajador, Yo aunque se le tuve haya pagado. caso Y no se le también, pues, condena ni siquiera al trabajador a devolver ese dinero que aceptó. mm, Los jueces dicen, ah, no, el que paga mal paga 2 veces, lo siento. también yo tuve Ujú. caso, profe, de una empresa que cerró y había dos embarazadas. Una embarazada que estaba empezando y la otra que ya tuvo su bebé inclusive y que Sí. la patronal no estaba al día con su IPS y tuvo que eh, pagarle, encima que su hijo nació prematuro, la empresa tuvo que pagarle. Me fui al ministerio y llegamos a un acuerdo. El ministerio dijo, bueno, si la patronal estaba en falta los 168 días, le tiene que abonar los 168 días y como termina la patronal, todos los rubros indemnizatorios. Entonces le tuvimos que Mm, pagar 168 días, aguinaldo proporcional, vacaciones, indemnización, preaviso, todos los rubros. Y eso, ¿verdad? Se le pagó todo. Y la que estaba empezando, obviamente, con el embarazo, la misma cosa. Ella se fue al ministerio y yo le dije, te vas al ministerio y yo le hice una proforma de liquidación y eso sí. fue al ministerio y me pareció raro que el ministerio le haya dado un monto muy bajo. Y yo le dije, pero vos dijiste en el ministerio que estabas en estado de gravidez, dijiste eso, sí, dije. Y eso nomás te prepararon la liquidación, sí, esto nomás me dieron. Mm, Y tipo, para mí fue muy bajo, mm, realmente. Y yo le pasé a los directivos y me dijeron, bueno, un importe extra darle por su estado y porque termina la empresa, ya no había más, no iba a proseguir. Y terminó la empresa y se le pagó, obviamente, un poquito más de lo que el ministerio mm. le estaba calculando.
claro, y aceptó, sí. Aceptó. Eso yo sí hice por escribanía, Ujú, la última, ¿verdad? La que estaba en estado de gravidez, aunque estaba empezando. Yo o sea, acudimos a la escribanía, hicimos todo por escribanía, luego ella aceptó enfrente de la escribana su liquidación y terminó ahí. mm, Esa fue la última persona que tuve que notificar, o sea, no notificar, sino llegar a un acuerdo con ella en la escribana y terminó la empresa, se cerró la patronal inclusive. claro, claro. Sí, bueno, haciendo un poquito un resumen, ¿verdad? De lo que es el ordenamiento legal respecto a los puntos que tocaste, ¿verdad? Para entender un poquito cómo actuar en esos casos, ¿verdad? Ustedes actuaron bien porque hicieron ante escribanía y eso es lo correcto, ¿verdad? En los casos de estables, ¿verdad? Pero bueno, si bien la estabilidad es un derecho consagrado en la propia Constitución, ¿sí? Que está muy protegido, no se puede renunciar a él, ¿verdad? ¿Y cuál es el beneficio que otorga la estabilidad? Que una vez que se llega a la estabilidad, ¿verdad? No se puede aplicar el despido injustificado a ese trabajador estable. No se le puede aplicar. ¿Y cuáles son las formas de llegar a esa estabilidad? Bueno, una es cumpliendo los 10 años, ¿sí? Cumpliendo los 10 años de antigüedad. Ese es el estable por excelencia, ¿verdad? Que ya no pierde esa estabilidad. Ya será estable el resto de su vida y ya no podremos aplicarle a él el despido injustificado. ¿Ok? Otra forma de adquirir la estabilidad, y es una estabilidad especial, ¿verdad? Es la del fuero maternal, ¿sí? La que te da el fuero maternal. O sea, está la estabilidad propia, digamos que es la estabilidad que conocemos al llegar a los 10 años, y después están algunos tipos de estabilidad especial que son temporales, ¿verdad? Temporales. ¿Por qué? Porque ya no dura para toda la vida como en el caso del que cumple 10 años, ¿verdad? Un ejemplo de estabilidad especial es la de la mujer que tiene fuero maternal, ¿verdad? Ella tiene una estabilidad temporal, ¿por qué? Porque su estabilidad dura el plazo que establece la ley de maternidad. Máximo puede durar hasta que su hijo tenga 2 años de antigüedad, 2 años de edad, perdón. ¿Verdad? Y hasta eso ella tiene lo que es el fuero maternal. ¿Y qué significa el fuero maternal? La imposibilidad de aplicar el despido injustificado. La misma protección que tienen los estables por antigüedad tiene la mujer que tiene fuero maternal, no podemos despedirle injustificadamente y ese fuero o esa protección o esa imposibilidad de despedirle injustificadamente puede extenderse hasta que su hijo tenga 2 años de edad, ¿sí? Después, bueno, sabemos que no podemos aplicar el despido injustificado. Entonces, ¿cómo terminamos el vínculo con estas personas que tienen esta habilidad? ¿Cómo podemos terminar el vínculo? Y una manera es llegando a un mutuo acuerdo ante escribano, como mencionó Alberto. Lo que está prohibido es el despido injustificado. Llegar a un acuerdo de voluntades para poner fin al vínculo no está prohibido, ¿sí? Entonces yo puedo terminar el vínculo con una mujer con fuero maternal o con un estable por antigüedad acordando, ¿sí? El término del vínculo, obviamente casi siempre a cambio de una contraprestación económica importante. ¿Verdad? La mujer que tiene fuero maternal, ¿verdad? Lo que puede ocurrir es que ella te reclame no solamente la indemnización y el preaviso, sino los salarios hasta que su hijo tenga 2 años de edad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella en razón de su fuero maternal tendría que estar trabajando hasta que su hijo tenga 2 años de edad. Entonces ella tendría que estar percibiendo los salarios hasta que tenga los 2 años de edad. Generalmente algunas embarazadas negocian, saben esto porque están asesoradas, ¿verdad? Y si queremos llegar a un acuerdo de terminación con ella o con ellas, te dicen, bueno, me vas a pagar mi indemnización y 1 año más de salario o 2 años. Y después hay otras que no te piden eso directamente. Quieren solamente lo que es su indemnización y preaviso, pero nunca tiene que ser a través de un despido injustificado. Tiene que ser a través del mutuo acuerdo ante escribano siempre. Cuando queremos terminar el vínculo mediante el mutuo acuerdo con algún estable, ya sea por antigüedad o porque tiene fuero maternal, siempre tenemos que hacerlo ante escribano, mediante un acuerdo. No es la liquidación de despido injustificado, no, es un mutuo acuerdo. El mutuo acuerdo tiene los rubros de los días trabajados, del aguinaldo proporcional, vacaciones causadas si es que tenía pendiente la persona, y una gratificación o contraprestación. ¿Qué es esta gratificación o contraprestación? No es más que el monto que se acordó. ¿Verdad? Uno dialoga, menciona que quiere terminar el vínculo, yo quiero este monto, este te puedo ofrecer, se hace el ping-pong
se llega a un acuerdo monetario y eso va en lo que es la gratificación. ¿Sí? Eso se incluye en la gratificación. Días trabajados, aguinaldo, gratificación y vacaciones causadas si es que tiene. ¿Por qué? Porque no podemos decir esto es un despido injustificado. Entonces, por ejemplo, si la persona te aceptó el monto de la indemnización y el preaviso, no le vamos a hacer figurar como indemnización y preaviso, le vamos a hacer figurar como gratificación. Dentro de la gratificación vamos a poner el monto de la indemnización y el preaviso, o si es un monto superior, del monto superior que se haya acordado. ¿Sí? Esa es la forma de terminar el vínculo con una persona con estabilidad, ya sea propia, que significa que tiene la estabilidad por haber llegado a los 10 años, o una estabilidad especial temporal como es el de la mujer con fuero maternal. También Alberto tocó el tema del cierre, ¿verdad? El cierre de una empresa. El cierre de una empresa es una forma de terminar el vínculo. ¿Verdad? Una forma es el despido injustificado. Generalmente uno termina el vínculo y que la empresa continúa. Otra forma es el mutuo acuerdo que les mencioné recién. Otra forma es la renuncia. Y otra forma es el cierre de la empresa, el cierre definitivo de la empresa. El empleador tiene la potestad de decir, yo voy a cerrar mi boliche, voy a cerrar esta empresa. ¿Sí? Pero así como él tiene la potestad de cerrar su empresa, al tomar esa decisión, tiene la obligación de pagarle a todos esos trabajadores, ¿sí? El monto equivalente a un despido injustificado. El monto que equivale a un despido injustificado. O sea, en la liquidación por cierre va a decir motivo, cierre, no va a decir despido injustificado. Va a decir cierre, pero vamos a pagar indemnización, preaviso, días trabajados, aguinaldo, vacaciones, todos los rubros que contiene un despido injustificado. Son los mismos, pero el motivo es cierre. Bueno, la ventaja, digamos, del cierre es que nosotros no le estamos despidiendo injustificadamente. La prohibición es del despido injustificado, no es prohibición de cierre. No hay prohibición de terminar el vínculo porque cerré. Entonces, en principio, si yo voy a cerrar una empresa, a mi empleador me basta comunicarle al trabajador, ¿sí? Comunicarle al trabajador que se cierre la empresa y que esta es su liquidación por cierre. Ahí ya no hay estabilidad y no hay fuero maternal que le proteja al trabajador. ¿Por qué? Porque la empresa se está cerrando. No es que le estamos despidiendo injustificadamente como la ley prohíbe. Se cierra la empresa. Y yo le estoy pagando los rubros que equivalen a un despido, pero es por cierre. Entonces a mi empleador me basta comunicarle nomás ya el cierre y pagarle su liquidación. Pero ojo, que no es que yo de la noche a la mañana empleador me levanto y le comunico. El cierre tiene un proceso formal que está establecido en el Código del Trabajo, que conlleva comunicarle al ministerio. Una vez que se le comunica al ministerio, el ministerio le convoca a los trabajadores para hablarles sobre sus derechos, sobre lo que tienen que cobrar. Y después el ministerio emite una resolución autorizando el cierre, ¿sí? Y ahí recién se puede cerrar la empresa. ¿Ok? Es un poco burocrático y un poco engorroso el trámite, porque muchas veces uno tiene prevista la fecha del cierre y al ministerio no le importa eso y no te emite la resolución, no te emite, te puede pasar meses hasta que te emita la resolución de cierre. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Verdad? Se puede despedirle, por ejemplo, injustificadamente a todos los trabajadores que no son estables. Yo le despido injustificadamente a todos los trabajadores que no son estables y pagándole todos los rubros que le corresponden, que son los mismos que a la liquidación por cierre. Y con mis embarazadas o estables, ¿verdad? Por fuero maternal o con mis estables por antigüedad, les comunico, señores, esta empresa se va a cerrar. Queremos llegar a un mutuo acuerdo con ustedes, ¿verdad? Y si aceptan, se hace el mutuo acuerdo, se firma ante escribano y ya está, se cierra la empresa. Después yo le comunico nomás ya al ministerio que todos los trabajadores que no eran estables percibieron los rubros que establece la ley y con los que son estables se llegó a un acuerdo de terminación. Se juntan todas las liquidaciones, todos los acuerdos, se prepara la nota para el ministerio comunicando el cierre y se pide, por ejemplo, la cancelación de la patronal. Entonces ahí nos evitamos todo ese trámite de estar pidiendo la autorización al ministerio para poder cerrar una empresa, ¿sí? Que suele ser bastante engorroso. ¿Y cuando yo les recomiendo recurrir a este trámite ante el ministerio? Y si es, por ejemplo, que algún estable se me puso rebelde y no entiende que la empresa se va a cerrar y no quiere firmar ningún acuerdo.
Pero entonces no quiere firmar ningún acuerdo y bueno, vamos a tener que recurrir al ministerio para que el ministerio le diga a los trabajadores, efectivamente es un cierre, acá está la liquidación, empresa puede cerrar, ya no importa si ellos no están de acuerdo, ¿verdad? Ahí sí, sí, les recomiendo ir a recurrir al trámite ante el ministerio. Cuando mis estables no quieran firmar mi acuerdo de terminación. ¿Ok? No sé si hasta acá vamos bien, ¿sí? Nos adelantamos un poquito algunos módulos, pero estos vamos a tocarlo otra vez más adelante, así que no se preocupen si es que no entendieron algo. El cierre es una forma de terminación y Alberto hizo bien en terminar el vínculo anteescribano con estas personas, porque después ya se le comunica nomás al ministerio, señores, se cerró la empresa, acá están los acuerdos con mi estable, con mis embarazadas, acá están las liquidaciones finales de las personas que no son estables, ya, se acabó. No hay que esperar más ninguna autorización. ¿Ok? Bueno, entonces ya vimos que hay varias formas de terminar el vínculo, ¿sí? Una es por cierre de la empresa, otra es por despido injustificado, otra es por mutuo acuerdo, otra es por renuncia. En el módulo que corresponde, creo que es el que viene después de este justamente, vamos a ver qué se paga en cada uno, cómo se documenta cada forma de terminar el vínculo. Ahora vamos a continuar con los derechos y obligaciones. Bueno, el empleador tiene derechos y tiene obligaciones, así como tiene el trabajador. El trabajador también tiene derechos y tiene obligaciones, ¿sí? Que están específicamente estipulados en el Código del Trabajo. En pantalla, por ejemplo, ven las obligaciones del empleador. Estas obligaciones no están todas. En el artículo 62 hay más incisos, ¿sí? Los que ven en pantalla son los principales, los que más se suelen invocar muchas veces o suelen invocar los trabajadores para reclamar o exigir que se cumplan con algunos de sus derechos cuando el empleador no lo está haciendo, ¿verdad? Muchos de estos incisos que están dentro del artículo 62 que establece las obligaciones del empleador son nombrados o citados después en el artículo 84 del Código del Trabajo. En el artículo 84 del Código del Trabajo se establecen cuáles son los motivos, ¿sí?, que puede invocar un trabajador para retirarse con causa de la empresa. Otra forma de terminar el vínculo, aparte de las que le cité recién, es el retiro justificado del trabajador. El retiro justificado del trabajador es una decisión unilateral, una decisión que tomó el trabajador por su cuenta solito. No hubo acuerdo, no hubo ninguna otra cuestión. El trabajador decidió retirarse de la empresa en forma justificada, ¿sí?, por una falta gravísima que cometió su empleador. ¿Y cuáles son esas faltas gravísimas? Cualquiera que el trabajador invoque, cualquiera que el trabajador crea que es grave, no. Las faltas gravísimas que puede invocar un trabajador para retirarse con causa son las que están estipuladas en el artículo 84. Ese artículo es muy importante que manejen. El artículo 84 del Código del Trabajo. Parte de esas faltas gravísimas que puede invocar el trabajador se citan en este artículo 62 como una obligación del empleador. O sea, en el artículo 62 la ley le dice al empleador, por ejemplo, el inciso A, vos tenés que darle ocupación efectiva a tus trabajadores, tenés que darle trabajo, no le podés tener en el freezer, ¿sí? No podés tenerle en el freezer, todos los demás trabajando y yo le tengo a él ahí en una piecita sin hacer nada. Es un medio de presión, ¿verdad?, para que el trabajador renuncie, generalmente. Es una forma también de maltrato laboral, el famoso freezer. Pero en el artículo 62 está el inciso A que dice dar ocupación efectiva. La ley ya le impone al empleador esa obligación. Y después en ese artículo 84 que les mencioné, en donde se citan las causas de retiro del trabajador con causa, se cita nuevamente esto, pero ya le dice al trabajador, si tu empleador no te da ocupación efectiva, puedes retirarte con causa. Eso es básicamente, en otras palabras más elegantes, pero eso es básicamente lo que dice el artículo 84 en uno de sus incisos, ¿sí? Entonces, muchas de estas obligaciones después que si no son cumplidas, muchas de estas obligaciones del artículo 62 que no sean cumplidas por el empleador, después puede invocar el trabajador para retirarse con causa.
¿sí? Y al retirarse con causa, no es una renuncia. El retiro con causa no es renuncia, es ponerle fin al vínculo porque la relación ya es insostenible, porque el empleador no cumple con sus obligaciones. Y cuando el trabajador se retira con causa, lo comunica como tal. A veces confunde un poco los términos y en vez de decir retiro con causa, dice renuncia con causa. Renuncio, pero porque no me das ocupación efectiva. Eso no es una renuncia, es un retiro con causa alegando un incumplimiento grave de su empleador. ¿Sí? Y al retirarse con causa, el trabajador tiene derecho al cobro de la indemnización, el preaviso, las vacaciones causadas, proporcionales, aguinaldo, ¿sí? De todos esos rubros. ¿Ok? Por eso es grave que el empleador incumpla con alguna de estas obligaciones, porque muchas de estas puede invocar el trabajador para después retirarse con causa. Y si es un estable, peor aún, porque el monto que puede reclamar ese estable al retirarse con causa puede ser muy alto. Porque en juicio no son solamente la indemnización por antigüedad, el preaviso, el juez puede establecer otras indemnizaciones, están los gastos de justicia, están los intereses, están los daños y perjuicios, por ejemplo, que puede llegar a probar un empleador que se sintió agraviado por su empleador. Se puede inflar por el doble, el triple inclusive. Entonces, por eso es importante conocer cuáles son las obligaciones del empleador para que el empleador no incumpla con ellas y le genere un problema legal también a la empresa, ¿verdad? Aparte de perjudicarle al trabajador. Por ejemplo, hablamos de lo que es la ocupación efectiva, el famoso freezer, ¿sí? Ojo con eso. Pagar la remuneración pactada en tiempo y forma. El trabajador es una obligación, ya le impone al empleador esa obligación y si no cumple, el trabajador también puede invocar esto, está en ese artículo 84, para retirarse con causa. ¿Ok? Conceder licencia al trabajador para cumplir con sus obligaciones legales impuestas por ley. Ese inciso no. Es un poco flojo para retirarse con causa, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿en qué consiste esta obligación? El trabajador tiene que presentarse a un juicio, por ejemplo, ¿verdad? A un juicio como testigo. El juez le está convocando, tiene una obligación legal, ¿verdad? Porque el juez le está convocando a que se presente como juicio, al juicio como, como testigo. Ya no es optativo, o sea, tiene que presentarse, es una carga legal que tiene aquel que es citado como testigo, ¿ok? Entonces, ahí el empleador tiene que concederle ese día, ¿verdad? Citado por el juez para que se presente en juicio y ese día no se le descuenta, ¿ok? No se le descuenta. Pero si no, vamos a suponer que un empleador muy malo no le quiso dar ese día, ¿verdad? O directamente no le pagó, es poco probable que alguien se retire con causa por eso, ¿verdad? Es medio flojito, pero igual puede crear problemas legales. Conceder a solicitud del trabajador 3 días de licencia con goce de salario para contraer matrimonio. Son 3 días, ¿sí? Después tenemos perdón, esto está desfasado. Dice 2 días en caso de nacimiento de un hijo. En realidad no es así, ¿verdad? En caso de nacimiento del hijo, la mujer tiene 126 días o 18 semanas. Y en caso de paternidad son 2 semanas. ¿Ok? Eso vamos a corregir, está desfasado. A ver, ¿dónde está? Vamos a corregir acá, en vivo y en directo. ¿Alguien levantó la mano? ¿Sí? Sí, ¿O se quedó? profe, el año Sí, pasado tuve un caso así particular que me consultaron, en donde sí, justamente el tema de las votaciones, eso sí. entraría en una obligación legal porque había una empresa que trabajaba los domingos y justamente las votaciones y ¿qué pasa a esos empleados? Si ellos se van, no se le puede amonestar por eso porque es una obligación legal, entraría en una obligación legal eso, Sí, sí. porque había una multa creo que Generalmente es por no ir a domingo. votar. Sí, generalmente es domingo, en el caso, ¿verdad? De las elecciones presidenciales y demás, ¿verdad? Así, Pero hay tal gente que cual. trabaja domingo. Y sí, es una obligación legal impuesta por ley, ¿verdad? Inclusive se le puede sancionar a aquel que no se va a votar, ¿verdad? No se aplica Ya. nomás eso. Pero sí hay que darle. Es una obligación legal. Es un claro ejemplo, así mismo. Genial, gracias. Dale. Bueno, acá dice considera solicitud del trabajador 3 días de licencia con goce de salario para contraer matrimonio.
En el caso del nacimiento del hijo, en realidad, en caso del nacimiento de un hijo, del hijo son 126 días. Vamos a poner acá para que no... 126 días en caso de nacimiento de un hijo para la mujer. Para la mujer. Y 2 semanas para el hombre. Sí, son 2 semanas para el hombre. Esto también está modificado. Y en caso de fallecimiento, son 3 días en caso de fallecimiento del cónyuge, ¿ok? Esto es así. Le voy a modificar otra vez. A ver. Ahí está. Bueno. Entonces, este tema de las licencias, estas son licencias remuneradas, ¿sí? A ver, no sé por qué no sale grande ahí. Vamos a poner otra vez. Ahí está. Bueno, en el caso de las licencias son 3 días en caso de contraer matrimonio, 3 días en caso de fallecimiento del cónyuge, de los hijos, de los padres, de los abuelos, de los hermanos, no del tío, ni de algún otro pariente lejano. Estos parientes, cónyuge, hijos, padres, abuelos, hermanos, 3 días, ¿sí? Y para el caso de la maternidad, como les digo, son 126 días o 18 semanas que se pueden extender en ciertos casos, eso vamos a ver también más adelante, hay un módulo para maternidad, y 2 semanas para el caso del hombre, posterior al parto. Estos 3 días que se da en caso de fallecimiento o en caso de matrimonio son días hábiles. Esa es una pregunta muy frecuente. Si son días hábiles o corridos, ¿sí? Y la respuesta es que son días hábiles. ¿Por qué son días hábiles? Por una deducción lógica, ¿verdad? ¿Para qué el trabajador te va a pedir 3 días de licencia si es que ya tiene nomás luego libre? ¿Verdad? Porque famoso el casamiento de sábado. El sábado no se trabaja, domingo tampoco. Y yo le cuento los 3 días desde el sábado. Pero sábado y domingo él tiene nomás luego libre, no se trabaja en la empresa. ¿Para qué va a pedir, le vamos a dar una licencia en esos días? Estas licencias son, ¿sí? Se aplican en días hábiles. Entonces la licencia empezaría a correr a partir del lunes, ¿verdad? Si el sábado es un día hábil, bueno, empieza a correr el sábado, el domingo no, ¿verdad? Porque ese día no se trabaja, sería sábado, lunes, martes. Días hábiles se tienen que aplicar estos días de licencia y son licencias que se pagan, ¿sí? Guardar la debida consideración hacia los trabajadores, respetando su dignidad humana y absteniéndose de maltratos de palabra o de hecho. Claro, está prohibido el maltrato, el famoso mobbing laboral. No está permitido. El maltrato puede ir de un jefe a sus subalternos, ¿sí? O puede darse entre compañeros también. El mobbing, el maltrato laboral. El acoso sexual sí es distinto, ¿verdad? Porque el acoso sexual es una figura penal, ¿verdad? Que está tipificada en el Código Penal y establece que el acoso se da de un superior a un inferior, ¿sí? Ahí sí habla de un superior contra un inferior, ¿verdad? No entre pares, no entre compañeros. Pero si hablamos del mobbing, el mobbing es más amplio que el acoso sexual, ¿verdad? Porque el acoso sexual es una forma de maltrato, pero el mobbing habla de maltrato ya no solo sexual, puede ser por otros medios, ¿sí? Y el acoso, el mobbing o el maltrato laboral no solo puede darse entre pares, o se puede dar entre pares, se puede dar desde el superior al inferior o del inferior al superior, que es menos frecuente, ¿verdad? Pero puede darse también. Es el maltrato, ya sea verbal, físico, ¿sí? No solo sexual, ese es el mobbing. El mobbing laboral, ¿verdad? Tiene que ser una práctica prohibida, obviamente, en la empresa y el empleador tiene que ocuparse de prevenir el acoso o el mobbing, como a través de políticas internas, ¿sí? El mobbing, inclusive, ¿verdad? Fue objeto de una resolución del Ministerio del Trabajo y el Ministerio del Trabajo establecía o establece, mejor dicho, en la resolución, que las empresas tienen que tener una política de prevención del mobbing o del maltrato laboral
Y en esa política, por ejemplo, tiene que existir un correo o la forma, correo electrónico o un buzón para que en forma escrita ingresen las denuncias, las personas que se sientan maltratadas o que sean objeto de maltrato. O sea, tiene que haber un medio para denunciar el maltrato en la empresa. Los trabajadores tienen que estar al tanto de a quién y cómo pueden denunciar. O sea, no tienen que sentirse desamparados. Y muchas veces uno cree que, bueno, entre pares nomás es, no pasa nada, que vean ellos, que solucionen ellos. Si la empresa, al recibir una denuncia de maltrato, no investiga, no toma alguna medida, porque puede investigar la empresa y decir, bueno, para nosotros acá no hubo maltrato, ¿sí? O puede investigar y decir, bueno, acá sí hubo maltrato. Concluimos que sí. No siempre tiene que fallar a favor de la persona que denuncia, para eso se hace una investigación, ¿verdad? Y esa investigación va a definir si la persona que denuncia tiene o no razón. Y si tiene razón, se tiene que aplicar alguna medida, ¿verdad? Pero la empresa tiene que obrar, tiene que actuar, no tiene que dejar pasar. Porque si el maltrato, por más que haya sido entre pares, pero la víctima denunció y la empresa no hizo nada, la responsable de ese maltrato es la empresa, no el maltratador, es la empresa. Y el ministerio le puede fiscalizar y multar a la empresa. Inclusive, ¿verdad? El trabajador puede retirarse con causa de la empresa, ¿sí? Alegando que denunció el maltrato y que la empresa no hizo nada. ¿Ok? Puede, ¿verdad? El incumplimiento del inciso K que hablamos recién, guardar la debida consideración hacia los trabajadores, respetando su dignidad humana y demás. En caso de que se incumpla, puede invocar al trabajador como una causa de retiro. El ministerio, si se entera que hubo una denuncia, que la empresa no tomó medidas, no investigó, no hizo nada, puede multarle a la empresa. Y una vez que el trabajador se retira, ¿sí? de la empresa, porque esta no hizo nada cuando denunció el maltrato, le va a demandar a la empresa, no a ese trabajador que le maltrató. O sea, la empresa es responsable de lo que suceda en el local, en su recinto, y es la responsable de velar por la dignidad, ¿verdad? Del ser humano, de sus trabajadores, ¿sí? Y es la responsable de prevenir estos tipos de actos. ¿Ok? Y si no lo hace, hay consecuencias legales. Adoptar conforme a las leyes y reglamentos las medidas adecuadas con los establecimientos industriales y comerciales para crear y mantener las mejores condiciones de higiene y de seguridad, previniendo los riesgos. Es decir, la empresa es la responsable de la seguridad y de la higiene en los lugares, en el recinto. La empresa es la encargada de prevenir los accidentes laborales. La empresa tiene que estar al tanto de cuáles son los riesgos que genera cada cargo, porque cada cargo genera un riesgo, ya sea mínimo, como puede ser en el área de administración, o un riesgo muy alto, como puede darse entre los operarios, ¿sí? En la fábrica. Pero la empresa tiene que estar al tanto, tiene que saber cuáles son esos riesgos y una vez que sabe cuáles son esos riesgos, tiene que prevenir esos riesgos y no se tiene que guardar esa información la empresa, tiene que transmitirle a cada trabajador. Cada trabajador tiene que estar al tanto de cuál es el riesgo que acarrea esa actividad que está desarrollando y cómo prevenir. La empresa tiene que entregarle los equipos de protección necesarios para evitar el riesgo que se desate ese riesgo o que genere consecuencias de ese riesgo, mejor dicho. La empresa es la encargada de prevenir los accidentes, de prevenir las enfermedades profesionales, ¿sí? De aplicar todas las medidas para resguardar la salud física y mental de los trabajadores. Y en caso de que no ocurra, ¿verdad? El trabajador puede no solo retirarse con causa, también puede demandarle daños y perjuicios a la empresa en caso de que el accidente se haya dado porque el empleador no cumplió con su obligación de prevenir los riesgos. Si este empleador no cumplió con esa obligación y esto ocasionó un accidente y el trabajador se vio afectado, ¿sí? Imposibilitado, hubo un accidente, perdió una mano, perdió una pierna. La demanda que puede ir contra la empresa es altísima, porque no hay un tope, no hay un tope, no está tarifado. Por ejemplo, la indemnización por despido injustificado, no puedo yo pedir $1.000.000. Yo tengo que pedir 15 días por cada año o fracción menor acorde al promedio de los 6 últimos meses.
está tarifada esa indemnización. Sin embargo, la indemnización por daños y perjuicios no. Yo puedo pedir $1 millón. Y si el juez cree que eso va a resarcir el daño que me causó el accidente al perder mi pierna, mi brazo, sí, puede ocurrir que le condenen a la empresa. Entonces, es necesario que la empresa invierta tiempo y dinero en la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Y no solo porque le da miedo, por un miedo a pagar una suma importante, ¿verdad? Porque es valiosa la vida del trabajador, es valiosa la vida del ser humano, hay que prevenir, hay que invertir en eso, ¿sí? Pero esto vamos a profundizar más adelante. Hay un módulo también en el que vamos a desarrollar solamente lo que es salud y seguridad ocupacional, ¿sí? Esto es a grandes rasgos. Bueno, hasta acá vamos bien, ¿sí? No voy muy rápido, ¿sí? Ustedes me paran nomás si quieren consultar algo, ya saben. Bueno, expedir gratuitamente al trabajador cuando éste lo solicite una constancia escrita relativa a sus servicios, o sea, el certificado de trabajo, el famoso certificado de trabajo. Bueno, es una obligación del empleador, es cierto, ¿verdad? Pero tampoco si el empleador le niega, el trabajador se va a dar por despedido o se va a dar por agraviado y se va a retirar con causa porque no le dieron un certificado de trabajo, ¿verdad? Esto no ocurre. Y si ocurre, no creo que prospere tampoco, ¿verdad? Porque el trabajador pues tiene que probar el daño. El trabajador que se retira con causa, ¿sí? Ahí no existe esa carga de la prueba, la inversión de la carga, como de la que hablamos, ¿verdad? En la clase pasada. ¿Verdad? ¿En qué consistía esta carga de la prueba? Que el empleador, ¿sí? Tiene que desmentirle a su trabajador. O sea, generalmente el que alega tiene que probar lo que alega. En el derecho laboral no es así, porque existen las presunciones a favor del trabajador. El trabajador alega y se supone que son ciertas sus alegaciones. Y es el empleador el que tiene que desmentirle con las pruebas que tenga a su trabajador. Pero cuando hablamos del retiro con causa del trabajador, cuando el trabajador se retira alegando maltrato, alegando que no se le pagó salario, alegando que tuvo un accidente y eso le ocasionó un perjuicio muy grave. Cuando el trabajador se retira invocando alguna causa, ese trabajador tiene que probar lo que está alegando. En ese sentido, en esas circunstancias, no se da la inversión de la carga de la prueba, es el trabajador el que tiene que probar lo que está alegando. Pero en el caso de los accidentes laborales, igual tiene las de ganar el trabajador, porque el empleador es el que creó el riesgo. El empleador es el que con su actividad genera ese riesgo. Entonces, en ningún momento puede decir yo no soy responsable de lo que sucede acá, ¿verdad? Y si quiere de alguna manera, ¿verdad? Evitar cargar con la responsabilidad, ¿sí? De ese accidente, tiene que probar que cumplió con todas las obligaciones de salud y seguridad ocupacional y que ese accidente se debió a la negligencia y culpa exclusiva de ese trabajador. Y ahí está lo difícil, ahí está lo complicado. A ver, Paola, sí, levantó la manito. Profe, una consulta que quiero hacer justamente con respecto al tema de los accidentes. Sí. Cuando el trabajador termina su hora laboral, su horario laboral y está retornando a su hogar, sufre un accidente. Eso es una responsabilidad civil, no tiene nada que ver con el trabajo, con la patronal. Ajá, ajá. Sí, esa es una buena pregunta porque existe el accidente in itinere, es decir, el accidente que ocurre cuando el trabajador sale de su trabajo y se dirige a su empresa, a su lugar, sale de su casa, perdón, y se dirige a su empresa, o cuando el trabajador terminó su jornada, sale de su trabajo y se dirige a su residencia. Se considera accidente laboral, pero ahí no hay obviamente culpa de la empresa, no hay responsabilidad de la empresa. ¿Por qué? Porque no fue que ese accidente no se ocasionó a causa de los elementos que hay en la empresa, ese accidente no se originó a causa de la actividad que desarrolla la empresa. Entonces no hay una culpa, una responsabilidad de la empresa cuando ocurre este accidente in itinere, ¿sí? Pero si se considera accidente laboral, yo creo que más bien al efecto previsional, ¿sí? Porque el IPS, cuando se declara accidente in itinere,
le cubre hasta un 75% a ese trabajador, ¿verdad? Entonces, no pasa nada si la empresa declara ese accidente como laboral y se llena un formulario, ¿verdad? Mencionando que fue in itinere, ¿sí? Que fue saliendo ya del trabajo, no fue a causa del servicio que se generó ese accidente. Pero sí se considera accidente de trabajo, solo que ahí no hay, ¿verdad? Responsabilidad de la empresa, no hay culpa de la empresa. Es más bien el efecto previsional, como les dije, para que el trabajador pueda tener una cobertura, una mayor cobertura eh, del IPS. Perfecto, gracias, profe. Dale, nada. Y a ver, el accidente in itinere, inclusive el IPS, porque no hay nada, o sea, se considera que es in itinere, pero no hay mayor reglamentación al respecto, ¿verdad? Salvo que se sabe que es cuando el trabajador sale de su domicilio y se dirige a la empresa y cuando sale de la empresa se dirige a su domicilio. Y el IPS, tratando de estandarizar un poquito, ¿verdad? Esto, mencionó que el accidente será considerado in itinere siempre y cuando ocurra 2 horas antes del ingreso a la empresa o 2 horas después, dentro de las 2 horas después o posteriores al término de la jornada. Esto ahí el IPS considera in itinere. Igual, si sucedió 3, 4 horas después, comuniquen nomás ustedes y que sea el IPS el encargado de negarle el subsidio al trabajador. Ahí ya va a ser una cuestión entre el asegurado y el IPS, ya no va a ser responsabilidad de la empresa. La empresa en esos casos tiene la responsabilidad de comunicar nomás al IPS. Y ya el IPS va a definir si le abona o no el subsidio, ¿verdad? En el caso de que haya tenido reposo. Porque hoy no necesariamente a veces tarda más de 2 horas en llegar al domicilio, ¿verdad? Puede ser. Imagínense a alguien que trabaja en Asunción y tiene que ir hasta Capiatá, por ejemplo, en hora pico. Puede demorarse más de 2 horas. Profe, y Sí. dentro de la misma pregunta, en ese caso que hubo ese accidente y suponiendo que IPS se niegue, y la responsabilidad de la patronal en cuanto a los días, si es un accidente grave, por ejemplo, que tiene reposo y qué sé yo, ¿hasta dónde va la responsabilidad patronal? La verdad que la empresa no tiene responsabilidad alguna porque el accidente ocurrió ya fuera de su local, fuera del cumplimiento de las funciones contratadas, ¿verdad? El IPS no le va a negar el subsidio, a lo sumo le va a otorgar un reposo común, es decir, en vez de cubrirle el 75%, le va a cubrir el 50%. Sí, le va a cubrir el 50%, ¿verdad? Eso es lo que puede pasar, pero si el trabajador está debidamente inscrito ante el IPS, algún tipo de prestación médica va a tener y va a acceder a algún subsidio, ya sea del 75 si el IPS considera que fue in itinere o del 50 si considera que fue común, ¿verdad? Que no fue in itinere para el IPS. No darle luego el subsidio no creo que ocurra. Uno de los dos le va a dar, ¿verdad? Uno de los dos siempre le va a dar, siempre que la patronal esté al día, ¿verdad? Si la Entiendo. patronal... Ujú. Gracias, Que es lo que profe. puede, de nada, Paola, que es lo que puede ocurrir también con lo que dijo Alberto, ¿verdad? Que la mujer embarazada, ¿sí? Tiene derecho a cobrar su subsidio por maternidad, ¿sí? Tiene derecho a cobrar el subsidio por maternidad siempre y cuando tenga 4 meses de aportes completos anteriores al parto, ¿sí? Ese es el requisito para que la mujer tenga derecho al subsidio por maternidad. Tiene que tener 4 meses de aporte completitos anteriores al parto, ¿sí? Si tiene 3 meses, 2 meses o tiene meses incompletos, el IPS le va a negar ese subsidio. Pero puede ocurrir que se le contrató recién a la mujer, ¿verdad? Tiene 3 meses en la empresa. Ahí no hay responsabilidad en de la empresa que la contrató. Porque desde el día 1 la puso en IPS, solo que tiene 3 meses de antigüedad en la empresa y obviamente no va a tener esa cantidad de aportes, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando el empleador no aportó? No aportó por su trabajadora. Si no aportó, no dieron los números, ahí el IPS le va a negar el subsidio de la trabajadora porque no tiene los 4 meses anteriores al parto, no tiene aportes. Pero no es que ahí no hay responsabilidad de la empresa, ahí sí hay responsabilidad de la empresa.
¿Por qué? Porque fue el empleador el que no aportó, el que se atrasó con los aportes, y por culpa del empleador esa mujer no va a poder acceder al subsidio. Y en esos casos, ¿sí? La ley de maternidad establece que es el empleador el que se va a hacer cargo de esos 4 meses de salario o de subsidio que hubiese percibido la mujer trabajadora. Inclusive va a tener que hacerse cargo de los gastos médicos del recién nacido, ¿verdad? Cuando necesite, ¿ok? Y si es que necesita, ¿verdad? Todo eso va a tener que asumir el empleador que por su culpa y negligencia eh, eh, no aportó e hizo que la mujer no pueda acceder al subsidio que le corresponde. Y también puede darse, por ejemplo, cuando tengo una prestadora de servicio, emite factura, pero en realidad no es prestadora, ¿verdad? Es una trabajadora dependiente maquillada nomás de prestadora. ¿Por qué? Porque ella cumple horario, ella tiene facturas correlativas del mismo monto todos los meses, tiene exclusividad, usa uniforme, yo le sanciono, yo le doy aguinaldo, pero tiene contrato de prestación de servicio. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hicimos ahí, cuando hablamos del principio de primacía de la realidad, para que por más que yo tenga un contrato de prestación firmado por la persona, esta persona me emita factura, ¿sí? Si cumple horario, si yo le sanciono, si yo le doy aguinaldo, si yo le doy vacaciones, si siempre hay exclusividad, si es el mismo monto todos los meses, son recontra correlativas sus facturas, prima más la realidad que esos documentos que le dice firmar. Esa persona es dependiente, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando esta persona eh, prestadora, entre comillas, prestadora maquillada, se embaraza? No va a acceder, obviamente, al subsidio, porque nunca estuvo en IPS. A ver, Paola, ¿te escuchamos? Hoy estoy repreguntona. No, súper bien, eso me encanta. Súper bien. Profe, Sí. en un caso, ¿verdad? Un accidente que le llevamos, por ejemplo, al trabajador a emergencia. Emergencias dijo que tenía golpes leves, no, se cayó supuestamente de una escalera, pero golpes leves, sin nada de nada, no le dieron reposo, nada. Va a la casa y al día siguiente envía un certificado emitido por un médico no traumatólogo que le da reposo por 72 horas. Ujú, Con el sello a mano, obviamente un certificado falso, pero ¿cómo se actúa en ese caso? ujú. Y es complicado, ¿por qué? Porque si ese certificado tiene firma y sello del médico, ¿sí? Que se prestó a la mentira, pero firmó y selló un certificado, una prescripción médica, nosotros tenemos que desmentirle a ese médico. Y ahí se complica, ¿verdad? Porque ¿cómo vos le desmentís a un profesional médico? ¿Cómo decís que su diagnóstico no es cierto? ¿Verdad? Entonces se complica porque no tenemos forma de probar. Imagínate iniciarle hacerle una denuncia penal porque tenemos que ir a lo penal, ¿verdad? Por contenido falso, ¿entendés? Del documento, una cuestión así. Y ahí eso se puede alargar eternamente. Desmentirlo a un médico es complicado, ¿verdad? Si él tiene un certificado con firma y sello de un médico, estamos ante algo que no podemos refutar probablemente, ¿verdad? Pero bueno, si él tiene ese reposo médico, él tendría que, si está en IPS, ese trabajador, estaba en IPS, Sí está. está, bueno, entonces él lo que tiene que hacer es transcribir nomás eso ante el IPS y cobrar su subsidio. Ya, perfecto. Mm, Gracias, sí, profe. dale, de nada. Esa transcripción ya es a cargo de él. Y creo que ahora se hace por correo nomás ya, no hace falta ni que se vaya hasta el IPS, se hace por correo. Les voy a pasar un flyer en donde se describe eso ¿cómo es? De la transcripción para que puedan recomendarle a sus trabajadores. Y va a cobrar el subsidio que le corresponda. Porque si Ya, son 2 días, 3 días son, ¿verdad? sí. Mm, sí, a ella le corresponde. Va a cobrar Mm, subsidio. ya, gracias, Pero, profe. dale, nada. A ver si tengo acá ese. No tengo en la computadora de la oficina. Pero les voy a pasar. El lunes les voy Profe, a pasar el flyer para este, la transcripción. Te escucho. No. ese procedimiento es que el empleado, si tiene un reposo de un privado o un público, puede hacer online la certificación por el Ministerio de Salud Pública
Y esa certificación, ese reposo con esa certificación se sube en la página de IPS en reposos externos, te pide ese reposo certificado, la cédula de identidad a ambos lados y algún estudio de constancia del diagnóstico del porqué del reposo. Yo suelo hacer eso con los empleados, me piden ayuda y suelo alzar el reposo. Eso es básicamente Sí. lo que dice el flyer del El IPS. procedimiento. Mm, Sí, ok, perfecto. Sí, ok. Es así, entonces la verdad que yo ahora mismo no tengo en mente, pero así es como dice el compañero. Sí. Hay que profe, realizar ese trámite para poder transcribir y cobrar el subsidio cuando la consulta o el reposo no es del IPS. ya. ¿Qué pasa, por ejemplo, profe, si el empleado tiene un reposo de 30 días, que ya me pasó, y a toda costa Recursos Humanos quiere que el empleado le dice al empleado que se vaya a un privado que consiga el alta? Para mí Mm. prima más el reposo de IPS porque justamente es el seguro obligatorio, ¿verdad? No, para mí no avala que vaya junto a un doctor en un privado y que le dé un certificado de que está apto para trabajar. En ese caso, yo no Cuando, admito que el empleado trabaje, ¿verdad? Ni por más que me presente ya un alta de un privado, siendo que está el reposo de IPS, no, 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 claro, o sea, él tiene un reposo de un médico de IPS de de 30 IPS. días y Sí, un médico de un privado dijo, no, no, no son 30 días, ya está de alta él. sí, ya podía trabajar. En ese caso, yo no admito eso porque obviamente el seguro privado, el seguro obligatorio es el IPS. Entonces, si es emitido por 30 días, bueno, que cumpla los 30 días, ya que IPS es el que va a pagar esos reposos, esos días de reposo. Claro, además vamos a suponer que vos, bueno, admitís el alta, ¿verdad? El trabajador se sentía bien y se consultó con otro, ¿verdad? Y el otro, el médico le dijo, no, vos ya estás bien, no hace falta que tengas 30 días de reposo, ¿verdad? Vos podés igual cargar eso, ¿verdad? Solo que el IPS no le va a subsidiar, ¿verdad? No le va a subsidiar los días, vamos a suponer que fueron 15 días que él cumplió del reposo. Y al Mm, día 16 se sentía mejor, se fue a consultar y consiguió su alta, ¿sí? Entonces, si vos le aceptás a él, ¿verdad? Y aportás por esos días que restan, el IPS no le va a subsidiar esos primeros 15 días. ¿Por qué? Porque no, va a haber aportes en ese plazo, ¿verdad? plazo. No le va a subsidiar y después te va a terminar requiriendo a vos que le pagues o que le cubras esos días porque vos aportaste. Entonces puedes decirle, no, mira, esto es lo que vos me presentaste, esto es lo que vale. Puedes decirle, Mm, lo primero que me presentaste es lo que vale. ¿Sí? Esto ya está per- cargado en el IPS y el médico del IPS considera que vos tenés que tener un alta. En todo caso, anda a consultar con ese mismo médico del IPS y que él te dé el alta. Ahí en todo caso. Genial, súper. Mm, Dale. A ver, Marlene creo que levantó la manito después. Sí, una consulta. Sí. Si, si por ejemplo, esto que estaba diciendo el compañero, si la persona tiene 30 días de reposo por IPS, Mm, eh, y son 5 días de, corresponde a julio sí. y 25 días corresponde a agosto, pero Ujú, justo por equivocación se presentó la planilla de julio y sí. se declaró que esa persona trabajó Mm, en sí. julio. Entonces IPS denega ese reposo, pero El denega reposo total. Sí. Por la cantidad de días total te deniega el reposo. por los 30 No días por, ya, por el total. Así está haciendo ahora. por los No 30 por días. los 5 días. Sí, por los 30 días. O sea, ya anuló a IPS. Sí. Hay una forma de revertir eso. Así de inflexibles estamos. ¿Verdad? Porque ya tuve casos así, ¿verdad? Que abarcaba 2 meses, ¿verdad? El reposo. Sí, Y sí, se aportó por los primeros días de un mes, pero el IPS le dijo, no, acá hay aporte sí, durante el reposo, no importa que abarque los 2 meses, que no abarque los 2 meses. Entonces le deniega la totalidad. Así de inflexibles están. en En serio. algunos casos, depende Sí, mucho me parece que del funcionario que atiende, ¿verdad? Nuestra nota. Se sí, explica eso, ¿verdad? Le enviamos una nota a AOP, a la dirección de AOP,
¿sí? Mencionándole, ¿verdad? Que fue un error involuntario, que en realidad esta persona no trabajó estos 5 días de julio, ¿verdad? Pero que por un error se aportó por esos días, ¿verdad? Que por favor se reconsidere la negativa, ¿verdad? Podemos hacer el Ujú. intento enviando la nota a OP. En algunos casos dijeron que sí, en otros dijeron que no. No sé cuál será el criterio para decir que sí y que no, porque los Porque, casos eran similares. Sí, sí, porque esta persona que prepara la planilla de IPS, en el momento de ingresar a IPS para declarar el mes, no le figuraba todavía que la persona estaba en reposo. Y hay veces que ya, y en otras ocasiones sí figuraba, y en esta ocasión no se dio cuenta porque no le decía reposo. Entonces claro. tuvo que declarar todo. Mm, Pero claro. bueno, también, pero ya, ¿y qué es AOP? Perdón. La Dirección de Aporte Obrero Patronal, que son los Ah, que ya, ya. tienen que desembolsar el subsidio del IPS. Y hay que ir Entonces, de forma presencial. sí, en ventanilla se presenta, Ya, en ok, ventanilla. Sí. está bien. Y hay que explicar esa misma situación, Sí, ¿verdad? Que al sí, momento que se aportó porque no figuraba el reposo, que fue no. solamente por eso. Sí, Y encima la persona tampoco se puede trabajar. claro. Claro, porque ellos consideran que ellos estaban trabajando y que si reciben salario, como ellos le van a entregar un subsidio. Pero en Sí, realidad no es así, eso es muy extremista, ¿verdad? Entonces hay que hacer el exactamente. intento, sí, y Sí, explicar. ya. Bueno, Ujú. gracias. Dale, dale cuando quieras. A ver, había una consulta en el chat. Vamos a ver. Ahora el IPS de nivel total, ya tuvimos casos así. En ese caso, y es un caso complicado, Javi. Es un caso complicado, pero hay que hacer el intento y enviar la nota y explicar, ¿verdad? Que justa porque la mayoría de los casos también eran porque no figuraba el reposo, por ejemplo, todavía tardan ellos, ¿verdad? Entonces, para no perjudicar al trabajador se aporta, ¿verdad? Entonces, yo creo que no perdemos nada con intentar presentando la nota. Eh, Presentadas en ventanilla, ahí en AEDO y Nuestra Señora, ahí tienen que presentar y Pero hacer un seguimiento. ¿Perdón? Jazmín, Sí. la nota tiene que ir con el membrete de la empresa o el funcionario presenta de modo particular. No, no, la empresa es la que pide, porque la empresa es la que aportó. Entonces la empresa es la que tiene que aclarar la situación y por qué se dio eso, ¿verdad? Entonces sí puede ir con el membrete y tiene que firmar el representante legal que figura ante IPS. Ya, ok. Ujú. Muchas gracias. Dale. A ver. E inclusive están así con la maternidad también. Ahí es peor, ¿verdad? Porque 4 meses no deniegan. 4 meses de subsidio. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. A ver, guardar la debida consideración, donde nos quedamos, adoptar conforme a las leyes y reglamentos las medidas de seguridad, expedir gratuitamente al trabajador cuando éste lo solicite, preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores paraguayos, observar buenas costumbres y moralidad durante las horas de labor. Claro, atender las quejas justificadas que los trabajadores elevasen, capacitar al trabajador para prestar primeros auxilios. ¿Sí? Esta es parte de lo que son las medidas de seguridad. Los trabajadores tienen que estar entrenados, ¿verdad? Tienen que saber qué hacer cuando ocurre un accidente, no correr en círculos despavoridos y sin saber qué hacer. Y estas capacitaciones en primeros auxilios son requeridas después cuando el ministerio hace sus inspecciones. La patronal tiene la obligación, entre otras, que hacen a la seguridad ocupacional, de capacitarle a la totalidad de sus trabajadores en forma anual, no importa si son administrativos nomás, todos tienen que estar capacitados en salud y seguridad ocupacional. Por ejemplo, un curso de primeros auxilios, cómo dar primeros auxilios, por ejemplo, cómo evacuar en caso de incendios, por ejemplo, cómo utilizar los extintores de incendio. Esos son los cursos que hacen a la seguridad ocupacional y que se tienen que hacer todos los años. Y probablemente se van a repetir algunos cursos, pero hay que hacer. Y tiene que haber un formulario donde esté el tema, la fecha, el capacitador y la firma de todos los asistentes. Eso te pide el ministerio, es de cumplimiento obligatorio. Y si no tienen, el ministerio te puede llegar a multar entre 10 y 30 jornales
por trabajador que no haya sido capacitado. Bueno, prohibiciones para el empleador. Si bien tiene obligaciones, acá bueno, algunas se repiten y otras son muy lógicas. Por ejemplo, prohibiciones: deducir, retener o compensar suma alguna del importe de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, sino en la forma y dentro de los límites que establezca la ley. El empleador no puede descontarle nomás al trabajador de su salario, eso dice este inciso. ¿Sí? El empleador solo puede descontarle de manera unilateral, sin consentimiento del trabajador, ¿sí? En pocos casos que están establecidos en la ley. ¿Y cuáles son esos casos? IPS. El 9% se le tiene que deducir al trabajador, quiera o no. No hace falta que me autorice el trabajador. Es una obligación impuesta por ley, descontar el 9%. El descuento de los embargos, ¿sí? El embargo que te llega, la orden de embargo que te llega de un juzgado, se aplica, quiera o no el trabajador. No es que él me tiene que autorizar por escrito a que yo aplique esa orden del juez. Eso se aplica. Un juez está ordenando. ¿Sí? En todos los demás casos, tenemos que tener una autorización escrita del trabajador. Por ejemplo, me dañó una máquina al trabajador. Con su imprudencia y negligencia me dañó una máquina. Y yo ya mandé a arreglar y ya tengo el valor de lo que gasté arreglando esa máquina. Y le quiero descontar, quiero que él se haga cargo. En principio, eso no le puedo descontar si no tengo una autorización firmada por el trabajador. La ley dice, se le puede descontar los daños, perjuicios, pero previo consenso. Eso significa previa autorización del trabajador. Ok, y esto está ya como una prohibición, ¿sí? Una prohibición para el empleador. ¿Y qué pasa si es que yo le descuento nomás el perjuicio que me ocasionó? El trabajador puede decir que ese descuento es ilegal. Y mencionar en el artículo 63, dice deducir, retener o compensar suma del importe de los salarios y prestaciones. ¿Sí? Profe, y en este caso no se puede incluir en el contrato en el contrato estipular, ya que cualquier daño a los materiales o equipos de la empresa que pueden ser deducibles ya del salario del empleado, que sea ya un mutuo acuerdo ya de entrada con el empleado. Y es mejor tener eso a no tener nada. Pero lo que ocurre con esa cláusula es que hacemos futurología, ¿entienden? No sabemos si algo va a pasar o no, pero de antemano ya pactamos que le voy a descontar. Entonces muchas veces eso no, los jueces no ven bien, ¿verdad? Es mejor tener eso porque eso trabaja mucho acá, ¿verdad? En la cabeza. O sea, el trabajador ya sabe que puede ocurrir si es que causa algún perjuicio, ¿sí? Y también podemos utilizar eso para defender el descuento que realizamos, porque si no tenemos nada luego, ¿cómo vamos a defender ese descuento, verdad? Pero lo ideal sería que tengamos esa cláusula futuróloga, ¿verdad? En nuestro contrato. Y cuando ocurra el perjuicio, cuando se dé ese perjuicio, le hagamos firmar también, ¿verdad? Una autorización para ese caso puntual. Por ejemplo, le hacemos firmar al trabajador: yo, fulano de tal, con cédula de identidad tal, en fecha tal, he descuidado la máquina tal, por tanto la misma se ha averiado, por tanto me comprometo por tanto asumo que incurrí, generé un perjuicio para la empresa y me comprometo a saldar el perjuicio consistente en 10 millones de guaraníes. Ojo que esos 10 millones yo no le puedo descontar de una. La ley dice que si yo le voy a descontar algún perjuicio o alguna deuda al trabajador, no puedo descontarle más que el 30% del valor de su salario. Ese es mi tope. Entonces, si son 10 millones, lo que voy a hacer es descontarle en cuotas hasta poder cubrir ese monto. Entonces, eso tiene que autorizar el trabajador porque ese es el descuento que realmente vale. Yo, fulano de tal, autorizo a que se me descuente de mi salario en forma mensual la suma de 10 millones en 10 cuotas de tantos guaraníes debido a que por mi negligencia en fecha tal, la máquina tal se ha averiado,
Ese es el descuento que vale para el caso puntual. Se señala cuál fue el perjuicio, cuándo, cuál es el monto, cuántas cuotas. Eso sería lo ideal. Pero hay veces que el trabajador no quiere firmar eso, ¿verdad? No. Se pone rebelde y no voy a pagar nada, no me importa, y te dice. Y entonces ahí podemos recurrir un poquito a esa cláusula futuróloga, ¿verdad? No es nomás muy segura, ¿no? Porque como te digo, pueden decir, ¿por qué vos le vas a descontar algo que él no te autorizó? O sea, ese descuento de 10 millones en realidad él no te autorizó en forma puntual. Se da ya la controversia, ya como es, a la discusión, pero es mejor, como te digo, ya de antemano pactar eso como una cuestión em, mental para que el trabajador sepa, y después cuando ocurra la cuestión puntual le hacemos firmar la autorización que corresponde. Y el tema de los uniformes, profe, ¿es legal descontarle a los empleados? Yo tengo una industria, por ejemplo, que la Sí. primera, así, indumentaria, así de, qué sé yo, zapatón, todo lo que es seguridad, remeras, se le da así gratis y luego ya quiere cobrarle un 50% empresa, 50% empleado, pero obviamente yo hago una nota de consentimiento que el empleado solicita esa remera y que Ya está de sé. acuerdo a abonar un 50%, empleador, empresa 50 y empleado 50, 50-50. Correctísimo, correctísimo, porque el Ministerio del Trabajo tiene ese criterio. Dice, bueno, si vos empleador, porque el uniforme, bueno, es equipo de protección, ¿verdad? El uniforme es una cuestión de imagen nomás, ¿verdad? Entonces, siempre es, ¿verdad?, a voluntad del empleador, ¿verdad? El empleador es el que quiere que se unifique la imagen, ¿verdad? Entonces, exige que se use uniforme. Y es el ministerio el que dice, bueno, si el empleador es el que quiere que sus trabajadores usen uniforme, no tiene que descontarle, tiene que darle gratis, por lo menos la primera remera o y el primer pantalón, por ejemplo, ¿verdad? Y si el trabajador quiere una segunda remera o un segundo pantalón, entonces ahí pueden acordar, ¿verdad?, el descuento del 50%, o sea, pagar mitad y mitad. En esos casos, que es como estás haciendo. Entonces está súper bien ese procedimiento. Genial, gracias, profe. Dale. Y siempre por escrito, ¿verdad? Yo autorizo a que se me descuente de mi salario mensual o de mi salario del mes de mayo el valor de 50.000 guaraníes correspondiente al 50% de la segunda remera que he solicitado a la empresa, ¿verdad? Una cuestión así, ¿verdad? Bien puntual. Bueno, después tenemos entre las otras prohibiciones exigir o aceptar a los trabajadores dinero o gratificaciones en compensación por ser admitidos en el trabajo, ¿no? Es lógico. Exigir o inducir a que los trabajadores compren sus artículos de consumo en las tiendas o lugares determinados, claro, ¿verdad? Influir en las convicciones políticas, religiosas o sindicales, cobrar a los trabajadores interés alguno, sea cual fuere la cantidad anticipada por el salario. Claro, ¿cómo le van a cobrar intereses por el salario que estamos pagando, ¿verdad? Eso es lógico. Obligar a los trabajadores por coacción, cualquier medio, a retirarse del sindicato. Bueno, no sé si alguna de las empresas en las que están ustedes tienen sindicato, ¿verdad? Pero el tema de la persecución sindical es algo que invocan bastante hoy día los líderes sindicales, ¿verdad? Algunos no. Profe, en ese tema es complicado acá porque hay empresas en donde cuando ven que se va a hacer o se está iniciando un sindicato, directamente despiden justificado a todos. Entonces Mm, nunca se llega a formalizar eso porque claro, ya me pasó a mí en las empresas donde estuve, en donde identificaban quiénes eran y de una sí desconvocaba y de a una se le echaba. Injustificado, injustificado, se le pagaba todo, pero nunca se llegó a formalizar en ninguna de las empresas en la que estuve. sí. Claro, hay un miedo, ¿verdad? A la sindicalización, ¿verdad? Porque no debería ser así, pero hay un miedo, ¿verdad? Porque justamente los sindicatos hoy día se conforman más para beneficio de unos pocos líderes, ¿verdad? Que para beneficio del colectivo, ¿verdad? Porque esos líderes del sindicato pues tienen que actuar en beneficio del colectivo de todos, ¿verdad? Todos los trabajadores, pero en realidad siempre actúan en beneficio propio y siempre tratan de quitar réditos y beneficios de más que no le corresponden, coaccionándoles muchas veces a la empresa, ¿verdad? Entonces por ahí está un poquito el miedo, pero habría que ver realmente. Conozco empresas también que se llevan muy bien con sus sindicatos, ¿verdad? Y que ellos actúan como en ley, como corresponde, en favor de su colectivo.
Pero lastimosamente hay muchos sindicatos que no, ¿verdad? Entonces de repente se actúa de esa manera, no de estoy manera. justificando, le estoy contando nomás de repente por qué se dan esas Profe, actitudes. ahora, antes de que me olvide, mencionaste que no se le puede obligar a retirar productos de la empresa. Ahí se Sí. me viene el tema de los supermercados donde se le obliga prácticamente al empleado a retirar un porcentaje de mercaderías, no se le da el sueldo completo, tipo un 30% o 300.000 o 600.000 en productos. Eso, Mm. por ejemplo, no entraría en una de las prohibiciones por parte del empleador o tipo obligarle a la persona a decir, tenés que llevar productos por tal cantidad de guaraníes todos los meses. Ujú. Y habría que ver cómo se pactó, porque si bien es cierto que el dinero o el salario no se puede sustituir, ¿verdad? No se puede sustituir por vales, por vales o productos, ¿verdad? El salario se tiene que pagar en dinero. Pero hay una excepción a la regla. Siempre que hay una regla, hay una excepción, ¿verdad? Y una de esas excepciones consiste en el salario en especie, ¿verdad? El salario en especie consiste en pagar el 30% de ese salario en productos, ¿verdad? Pero dice la ley, tienen que ser productos que redunden en beneficio del trabajador y su familia, ¿sí? O sea, tiene que ser beneficioso para el trabajador, ¿verdad? Y habría que ver capaz que si ellos pactaron, porque se tiene que pactar, ¿verdad? No es unilateral, no es yo te impongo nomás a vos, ¿verdad? Si se le obliga, no está mal como dice acá, ¿verdad? Pero si las partes acuerdan ese salario en especie, ¿verdad? De repente por valor de 500.000 podés retirar parte de tu salario, ¿verdad? Va a ir y te vamos a aplicar descuentos, entonces por ese 500.000 vos podés llevar muchos más productos de los que llevarías en otro comercio o en otro supermercado, ¿verdad? Entonces por ahí podría darse el beneficio, ¿verdad? Pero es pactado, consensuado el salario en especie. Y siempre se tiene que poder probar que ese salario en especie es muy beneficioso para el trabajador, ¿verdad? Que puede ser en ese caso, ¿verdad? Que llevan mucho más productos, el doble de productos de lo que él hubiese podido conseguir con ese 30% de su salario en otros lugares. Podría ser. Bueno, retener por su sola voluntad las herramientas de los trabajadores, obviamente el empleador no se puede apropiar, ¿verdad? De los bienes del trabajador, salvo, ¿verdad? Que fuesen bienes de la empresa, o sea, equipos o elementos de trabajo que la empresa le destinó al trabajador, ¿verdad? Y que es propiedad de la empresa. Hacer o autorizar colectas o suscripciones obligatorias en los lugares de trabajo. Yo he visto al despido por esto y realmente me parece descabellado, ¿verdad? Hacer o autorizar colectas o suscripciones, bueno, obligatorias, por ahí viene la mano, ¿verdad? En los lugares de trabajo. Hacer o autorizar, porque el caso que yo había visto era una trabajadora que hizo una colecta justamente en beneficio de un trabajador y sin pedir permiso a la empresa, a los superiores, y por eso le habían desvinculado y en tribunales aceptaron la causa. Pero bueno, si es obligatorio, obviamente que no es lo mismo que descontarle en forma ilegal a los trabajadores de su salario, ¿verdad? Por eso es que habla de colectas obligatorias. Dirigir los trabajos en estado de embriaguez o en condiciones anormales. Esto aplica también para los trabajadores, ¿verdad? El trabajador que se presenta en estado de embriaguez, sí, en su lugar de trabajo, puede ser despedido con causa. Y el empleador que se presenta en estado de embriaguez puede causar un perjuicio grande. El trabajador se puede retirar con causa, inclusive, ¿verdad? Decir que él trabaja en condiciones peligrosas, que peligra su vida debido a que el empleador se presenta en tal o cual circunstancia. Portar armas dentro de las fábricas o lugares cerrados de trabajo. Correcto, ejecutar cualquier acto que directa o indirectamente restrinja los derechos de este código. Es decir, nunca el empleador puede disminuir los derechos que establece el Código del Trabajo. El Código del Trabajo establece los derechos mínimos para los trabajadores. Nunca el empleador puede darlos por debajo. O sea, si son 12 días de vacaciones, no puedo yo pactar con mi trabajador que va a gozar de 10 nomás. 12 es el mínimo. Le puedo dar más, pero no menos, ¿sí? A eso se refiere, no puede disminuir los derechos mínimos que establece el código, ni aunque el trabajador esté de acuerdo. Derechos del empleador, organizar, dirigir y administrar el trabajo.
Este es el inciso principal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto habla de del poder que tiene el administrador de modificar, por ejemplo, las condiciones laborales, modificar, por ejemplo, el horario, trasladarle, por ejemplo, a un trabajador. Todo eso está dentro de lo que es su poder de organización, su poder de dirigir y de administrar el lugar de trabajo, ¿sí? Pero ojo que este poder de administración, esta potestad de organizar y de dirigir el lugar de trabajo tiene un límite, ¿verdad? ¿Y cuál es ese límite? El perjuicio que le pueda causar al trabajador. Si el empleador le cambia de horario, le cambia de sucursal, le cambia de cargo de trabajo y eso le causa un perjuicio al trabajador, el trabajador va a poder retirarse con causa o puede pedir que se le restituya también las condiciones que tenía. Por eso es que casi siempre, ¿verdad? Cuando el empleador decide cambiar una condición de trabajo sensible, como es el horario, el salario sobre todo, ¿verdad? El salario, si yo modifico para abajo como empleador, ¿verdad? El trabajador puede decir que es un descuento ilegal, ¿verdad? Estábamos viendo de las prohibiciones, de las obligaciones del empleador de pagar el salario completo. Vimos que el empleador no puede deducir nomás o descontar nomás del salario. Entonces el trabajador se puede retirar con causa directamente, ¿verdad? No importa que el empleador invoque su poder de organización y de dirección, ¿sí? El límite de este poder de organización y de dirección y de administración es el perjuicio que se pueda causar al trabajador. Por eso estos cambios siempre deben de hacerse de mutuo acuerdo, nunca en forma unilateral, porque siempre va a poder reclamar el trabajador que eso le causa un perjuicio. Siempre. Sin embargo, si se hace de mutuo acuerdo consensuado, eso ya no va a poder darse, o si se da, tenemos un documento en donde el trabajador aceptó y dijo que no le causaba ningún perjuicio. ¿Verdad? Entonces, estos cambios importantes siempre vamos a hacerlo de mutuo acuerdo. Bueno, vamos a seguir. Ok, vamos a hacer algo. Hoy ya mucha información les estuve dando, no quiero que se me aburran, ¿sí? Es muy viernes, no tuvimos el break, entonces así como mencionamos, ¿sí? Vamos a terminar acá 15 minutitos antes y vamos a continuar el miércoles que viene, ¿sí? Vamos a ver ya la parte de los trabajadores, las obligaciones y los derechos de los trabajadores y vamos a pasar a los contratos especiales. Vamos a hablar de los contratos especiales. Hasta ahora estuvimos viendo el contrato a nivel general, ¿sí? Ya vimos los derechos y obligaciones del empleador, vamos a ver de los derechos y obligaciones del trabajador. Vimos los plazos, la carga de la prueba y después vamos a ver los contratos especiales de aprendizaje, ¿sí? La famosa pasantía, cuál es la diferencia de la pasantía con el aprendizaje. ¿Se puede o no contratar menores de edad? ¿Cómo? ¿Ok? Vamos a hablar un poquito también del trabajo doméstico, del trabajo a tiempo parcial. Y después ya vamos a ver por último la diferencia entre prestadores de servicio y trabajadores dependientes. ¿Ok? Bueno, si no hay más consultas hasta acá, ¿ok? Les dejo en libertad. Que tengan un lindo fin de semana, que tengan un buen resto de jornada. Nos vemos próximamente. Gracias, Paola. Muchísimas gracias. Buenas noches, Gaby. Nos vemos. Feliz fin de para todos. Chao, chao.